Los ladrones se esforzaron al máximo para robar 200 millones, pero curiosamente no se quedaron ni un solo centavo, sino que arrojaron todo el dinero desde el avión. Luego, le hicieron un gesto obsceno a la cámara de seguridad y, sin decir una sola palabra, saltaron tras el dinero, lanzándose en picada hacia él. Finalmente, sacaron un cuchillo que habían preparado de antemano y cortaron la cuerda que ataba los billetes, haciendo que el dinero cayera como si fuera confeti. Aprovechando la lluvia de billetes como distracción, se dirigieron hacia la cueva de las golondrinas, a 1.200 pies de altura. La atravesaron volando y, al salir, abrieron sus paracaídas, desapareciendo sin dejar rastro. Poco después, llovieron billetes en la zona y la gente empezó a recogerlos llena de alegría. Pero nadie imaginaba que la razón por la que estos ladrones se esforzaron tanto para robar 200 millones era simplemente por la emoción extrema. Mientras la policía aún trataba de entender qué estaba pasando, los ladrones subieron a sus motocicletas, irrumpieron en un edificio de joyería en la azotea y se llevaron todas las joyas. Sin dar tiempo a que los empleados reaccionaran, salieron en estampida del edificio y abrieron sus paracaídas para regalar las joyas a los pobres. Al enterarse de esto, el agente de policía Jack notó que algo andaba mal. Sospechaba que el desafío extremo que estaban llevando a cabo los ladrones era el temido desafío de Osaki. Además, los ladrones ya habían completado 3 de las pruebas: el nacimiento de la fuerza en África, el nacimiento del cielo en el monte Everest y el despertar de la tierra en la cueva de las golondrinas en México. Basándose en las pruebas del desafío de Osaki, Jack dedujo que el siguiente objetivo sería completar la 4ª prueba, el nacimiento del agua. Para confirmar su teoría, Jack se dirigió de inmediato a la zona de los tiburones, y efectivamente, se topó con los ladrones surfeando. Para ganarse su confianza, Jack fingió ser un deportista extremo y se lanzó a las olas. Gracias a su temeridad, logró que los ladrones bajaran la guardia. Jack les dijo que quería unirse a ellos para someterse a las pruebas del desafío de Osaki, pero a cambio recibió una brutal paliza por parte del líder. Lo que nadie esperaba era que esto era solo una prueba para ver si era lo suficientemente resistente. Tras confirmar que Jack era un verdadero hombre, el líder aceptó su ingreso en el grupo. Al día siguiente, lo llevó a los Alpes, a 3.000 metros de altitud, para enfrentar la 5ª prueba, el aliento del viento. Al llegar a la cima, todos se pusieron sus trajes de alas, wingsuits, y se lanzaron al vacío desde el acantilado. Hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad del vuelo en traje de alas es del 40%, de los 8.000 millones de personas en el mundo, solo 600 se atreven a practicarlo. Básicamente, estaban jugando con la muerte. Afortunadamente, no era la primera vez que volaban, por lo que pronto encontraron el ritmo y comenzaron a descender a una velocidad de 200 km por segundo. Al llegar a una zona de arbustos densos, no se atrevieron a distraerse ni un segundo, sus ojos estaban fijos al frente, porque un solo error significaría la muerte. Para sobrevivir, tenían que ajustar constantemente su postura para esquivar los obstáculos que aparecían. Al atravesar la espesa vegetación, se enfrentaron al desafío definitivo del aliento del viento, cruzar el cañón de Valdesta, de 2 kilómetros de largo. En ese momento, su velocidad aumentó a más de 200 kilómetros por hora. Aunque el cañón no era muy largo, sus paredes estaban formadas por roca sólida, un solo descuido los habría convertido en polvo. Conteniendo la respiración, seguían ajustando su postura. De repente, una corriente de aire inestable apareció frente a ellos, dificultando aún más el vuelo. Por suerte, sus habilidades eran excepcionales. Lograron cruzar el cañón mortal por los pelos, abrieron sus paracaídas y aterrizaron a salvo en un prado. Al tocar tierra, estaban eufóricos. Se abrazaron, felicitándose mutuamente por su valentía. Pero nadie imaginaba que pronto pagarían un precio terrible por su imprudencia. En busca de una emoción aún más extrema, al día siguiente subieron a un helicóptero y se dirigieron a una montaña nevada de 5.000 metros. Su objetivo era descender en tabla de snowboard hasta la base sin mirar la ruta, completando así la 6ª prueba del desafío de Osaki, la vida de hielo. Mientras todos pensaban por dónde empezar, el valiente Jack se lanzó por la pendiente sin decir una palabra. Al ver esto, los demás no tuvieron más remedio que seguirlo, dejando a un compañero en la cima como oficial de seguridad, listo para pedir rescate si era necesario. En poco tiempo, todos alcanzaron a Jack. Pero lo que nadie esperaba era que el camino estaba lleno de rocas, si chocaban contra alguna, caerían a un abismo sin fondo. A medida que la velocidad aumentaba, las tablas de snowboard rechinaban contra la nieve. Cuanto más descendían, más eufóricos se sentían, como si hubieran recibido una inyección de adrenalina, incapaces de detenerse. Pero mientras estaban inmersos en la emoción de los deportes extremos, uno de los compañeros perdió el equilibrio. Poco a poco se fue alejando del grupo, deslizándose incontrolablemente hacia el borde del precipicio, hasta que finalmente desapareció para siempre.